Hoy hablaremos de todo lo mal que le está yendo a Milei. Consecuencia lógica de un hombre que asumió el poder en la Argentina sin saber qué hacer y se rodeó de lo peor. De entre ellos, un timbero. ¿Qué otra cosa podía pasar que estar jugándose la suerte del país y la suya en particular a suerte y verdad? También vamos a hablar de otros hechos que han complicado la semana de Milei. Ni qué hablar lo que hizo con la quita de retenciones por 3 días para que los amigos de Caputo, justamente, pudieran fugársela toda. Hasta a los productores de la sociedad rural los taimaron. Vamos a hablar de lo desastroso del pensamiento de aquellos que la menor consideración tienen con las 3 chicas muertas y que las califican de lo peor para dejar a salvo a un sistema que no hace más que llevar adelante políticas machistas, despreciando cualquier mirada de género. Por supuesto que vamos a hablar de Spert y su ligazón con la cocaína, como traficante de cocaína, ¿será? O simplemente beneficiado por la venta de la misma. Y hablaremos de todo lo que está pasando en La Pampa, donde Silioto hace jueguito, sabe que va a ganar y lo disfruta. Algunas desavenencias que aparecen en otras líneas internas del partido peronista, algunas conquistas sobre la hora de las elecciones y la amenaza de Clarín, que cada vez se agiganta más, porque los que tienen que tomar decisiones se están claramente poniendo más de su lado. El título de la editorial de hoy es Milei a los tumbos y Silioto hace jueguito. Cuesta baja en la rodada, el desgobierno de Javier Milei va quedando arruinado a mascullones y rueda lastimándose ante cada hecho que han sido tantos en tan solo 7 días que uno corre el riesgo de olvidarse por todas las que ha atravesado y que le han infligido heridas al propio gobierno, pero padecimientos a todes. Milei parecía haberse sacado la lotería cuando el gobierno de extrema derecha estadounidense se mostró decidido a salvarle el gobierno, porque su declinante hegemonía lo urgía geopolíticamente a replegarse sobre su patio trasero, sobre todo cuanto el resto de los gobiernos del área no responden a su imagen y semejanza, y si éste se le viniera abajo, perdería a su único aliado estratégico sudamericano. Es así que ante el fracaso rotundo de la dupla Milei-Caputo para conducir la economía, con la única herramienta de pisar artificialmente el dólar y siendo evidente que sin apoyo externo el modelo no hubiese pasado de la primera mitad de 2024, que fue el blanqueo lo que lo salvó en ese año, que ha sido el crédito del FMI lo que lo sostenía en este 2025, el gobierno de los Estados Unidos tomó el control y dispuso rescatarlo a través de un muy buen acuerdo, altamente beneficioso para nuestra economía. La disposición de comprar bonos argentinos en dólares cuando las condiciones lo exijan, la predisposición a otorgar un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria y una línea de swap de $20.000 millones con el Banco Central. Claro que no se aseguraron desembolsos inmediatos, ni tampoco cuáles serán las condiciones de ese apoyo en 3 planos: el macroeconómico, el estructural y el geopolítico. Lo que sí
Primero la Argentina debía conseguir los dólares en esta coyuntura y después llegaría el apoyo yanqui. El gobierno de Milei cumplió con lo que tenía a mano, aunque exagerando. Una baja de retenciones con altísimo costo fiscal. Simultáneamente decretó que no había plata para los discapacitados. Dispuso Milei una exageración, la baja de retenciones a cero para obtener unos 7.000 millones de dólares en un mes. Y acá empieza a saltar toda la pus de un gobierno que ante una dificultad saca una oportunidad para hacer negocios en beneficio de sus amigos. Algo esperable si el que está en medio es Toto Caputo. Al ponerle el tope de 7 lucas de millones verdes, les entregaron el negocio a las empresas exportadoras de cereales y oleaginosas, que con su ágil sistema de comercialización internacional agotaron en un santiamén el cupo establecido. El negoción de vender la soja y el resto de los productos con retenciones cero, después de haber comprado todo el stock descontándole a los productores las retenciones, fue apenas para 5 corporaciones agroindustriales, que concentran el 72% de las declaraciones juradas de venta al exterior libres de retenciones. LSD, Cargill, Bunge, Aceitera General Dehesa y COFCO, una empresa cerealera china. Y ni siquiera les hizo falta contar con toda la mercadería que vendieron. Si no contaban con ella en sus inventarios, solo tenían que endeudarse en el exterior a una tasa entre el 5 y el 6% anual, ingresar las mercaderías posteriormente a la Argentina, luego la vendieron y entonces esperar que se cumpla la meta o los plazos establecidos. Comprar la mercadería, ahora sí con retenciones, si fuera poroto de soja del 26%, venderlas a sus clientes en el mundo al precio internacional y presentar en la aduana la declaración jurada de venta al exterior, oportunamente pedida, donde consta que se acogieron a la legislación vigente en esos fatídicos 3 días. Conclusión: por más que el antiperonismo lleve a la patronal agrícola ganadera a cuidarse de jamás beneficiarlo electoralmente, a esta no se la aguantaron. Y más de 150 productores agropecuarios de todo el país, que interactúan en un grupo de WhatsApp variopinto y explosivo, indignados, cargaron contra el gobierno, las propias autoridades de la rural y las cerealeras. Estafados, burlados, charlados, qué sensación fea e incómoda, lamentablemente. Fue el denominador común de los chats en los que se mostraron incrédulos ante la noticia del pedido del secretario del Tesoro de los Estados Unidos de que reinstalaran las retenciones por pedido de los farmers yankees. Más vale que uno se siente usado, porque mientras hablaban con nosotros, sectores del gobierno ya habían arreglado toda la cuenta con los exportadores. Imagínate que en 3 días hayan cubierto ese cupo, es porque ya estaba hablado de antemano y estaba todo en poder de terceros. Es decir, el campo la vio pasar, dijeron desde la Federación Agraria Argentina. La venganza será en las urnas, se juramentan. El episodio, naturalmente, revela el desorden político que vive el gobierno de Milei. Incluso después, sabiendo que el juego es entre taimados, el gobierno tuvo que habilitar un cepo cambiario cruzado para evitar que el aluvión de liquidación de granos termine presionando al dólar oficial. Más contradictorio con sus postulados, se sigue consiguiendo. Ahora, el neurodivergente le clavó un cepo a la compraventa de dólares. Un desastre. En fin, los de las retenciones podría haberles servido para trabajar el voto del campo, pero esa ambición timbera de Caputo lo convirtió en un pelotazo en contra y quemó en menos de 24 horas la espuma del rescate del Tesoro de Estados Unidos.
Igualmente, el gobierno necesitaba que aparecieran dólares que le permitiera sostener el tipo de cambio y garantizar los vencimientos, y pudo recaudar. Y aunque el dólar ha vuelto a subir, cerró a 1.400 pesos hoy, lo mismo que el riesgo país, también llegó a 1.200 puntos, y lo que es peor, como siempre pasa, dejan de pagar retenciones y eso se traslada inmediatamente al precio de los alimentos. Hasta un 10% se registró de subas de precios en el Morphy la última semana. Pese a eso, en el gobierno se ilusionan con poder seguir tirando hasta las elecciones sin tener que devaluar para no quedarse sin reservas. Ahora, aun si viniera la asistencia estadounidense, Scott Bessent, el ministro de Economía de allá, mencionó en 2 ocasiones la necesidad del gobierno de Milei de superar con éxito las elecciones de octubre para enviar la plata. Aun si la enviaran, ¿para qué quiere esos fondos? Porque a Milei lo llenaron de asistencias. Más de 20.500 millones de dólares del blanqueo, más de 15.000 millones de dólares blend o liquidación de divisas en el contado con liquidación, 10.000 millones de las 3 series de los BOPREALES, 3.000 millones de dólares del repo con bancos privados, 12.400 millones de dólares del primer desembolso del préstamo del FMI, 1.500 millones de dólares del Bonte, casi 22.000 millones de dólares de la liquidación récord de la baja de retenciones temporarias entre enero y julio, casi 2.100 millones de desembolso adicional del Fondo Monetario Internacional, a pesar de no haber cumplido las metas acordadas, y casi 6.300 millones entre abril y agosto de otros organismos de créditos internacionales. Todo eso le han aportado a Milei y no le alcanzó. Y naturalmente, lo peor es que esta ayuda del gobierno de Trump hará que Estados Unidos amplíe el conjunto de demandas que vienen asociadas a la profundización del cuadro de dominación y endeudamiento que se abrió con los créditos del Fondo Monetario Internacional, primero con Macri y después con la ampliación de Milei. Y las demandas geopolíticas pueden ser múltiples, vinculadas en general a limitar la influencia china y están relacionadas a la injerencia en el continente antártico o algún tipo de línea para participar en la ganancia de vaca muerta. Definitivamente, acá puede haber cuestiones de distinto tipo asociadas a las necesidades geopolíticas de Estados Unidos sobre nuestro país. Mientras tanto, en esa costumbre de creerse sus propias mentiras, el gobierno de Milei festejó el informe del INDEC de que la pobreza en el primer semestre fue del 31,6%, lo que representa una baja de 6,5 puntos porcentuales respecto al semestre anterior, que había sido de 38,1%, y de 21,5 puntos respecto al primer semestre de 2024, que había sido del 53%, y que la indigencia bajó al 6,9%, también lo festejó el equipo de Milei. Pero fue el Observatorio de la Universidad Católica Argentina la que salió a cruzar al INDEC por la persistencia en la utilización de canastas básicas construidas sobre la estructura de consumo de los años 2004 y 2005, no actualizadas a la información de 2017-2018. Durante el 2024, en un escenario de fuerte recomposición de tarifas y de precios regulados, esa desactualización limita la capacidad de la medición para reflejar con precisión la situación efectiva de los hogares, sostiene la UCA. El INDEC debería acelerar la actualización de las canastas de referencia, evaluar el impacto de los cambios en los instrumentos de captación de ingresos y transparentar su efecto sobre las series históricas. Según la Universidad Católica Argentina, solo así se podrá contar con indicadores más consistentes que den cuenta de los logros, pero que también puedan representar más claramente
la persistencia de problemas estructurales de inclusión económica, laboral y social que naturalmente tiene la Argentina. Y en estos días también fueron contundentes las marchas por el Ni Una Menos que conmocionaron el país, reclamando justicia por los femicidios de Brenda, Morena y Lara, pero también protestando por un escenario nacional donde es evidente el retiro del Estado, el desmantelamiento de políticas y programas sociales y de naturalización de las violencias. La hazaña en femicidios, en contexto de crimen organizado en la región, es un fenómeno que está creciendo. A las mujeres, a las chicas, a las travestis, las acribillan cuando desobedecen, les cortan el cráneo, les marcan el cuerpo, las mutilan. Sus cuerpos destruidos son mensajes y, para aquellos insensibles e insensatos que no quieren hablar de femicidios, a estas pibas las cosificaron al extremo. En el contexto socioeconómico, esas pibas eran mercancía a vender cada noche, cada día. Eran mercancía como lo es la droga, la cocaína. Y como el rival narco le robó merca a su adversario, este le secuestró y mató, hizo desaparecer la mercadería que significaban estas 3 chicas que se prostituían para que ganara plata aquel que se había robado la cocaína. Para ninguno de los dos, esas chicas valían nada, al menos no más que ese poco de cocaína que se habían robado. ¿Quién puede decir entonces que no estamos ante 3 femicidios? Hay prostitución y 3 pibas descuartizadas, una de ellas de 15 años. Que una chica menor de edad se tenga que prostituir y vender droga muestra la vulnerabilidad y es en sí mismo un tema de género. Y no hay decisión libre posible para alegar. En la región se está observando que el negocio de las bandas narcas se complejiza. Captan chicas para vender droga, pero también para ofrecer el combo del servicio sexual más merca. Inducen a las chicas al consumo para que tengan adicción. A los soldaditos adictos les cambian droga por laburitos. A las pibas, por sexo. La profundización de la crisis económica y el contexto de precarización laboral son campo fértil para la inserción del narco en barrios empobrecidos. Brenda, Morena y Lara eran 3 pibas atravesadas por la desigualdad y la falta de oportunidades. El reclamo de justicia de sus familias debe ser el de toda la sociedad, pero no alcanza con investigar qué jefe narco las ejecutó. El Estado tiene la obligación de garantizar que ninguna piba sea descartable. No alcanza con horrorizarse ante la hazaña. Hay que exigir políticas concretas para que ninguna piba termine en una bolsa. Y si de narcos hablamos, ahí lo tenés, al que pedía cárcel o bala para los delincuentes. Y que la semana anterior se pavoneó por los medios mostrándose como el más rudo de todos. Bala o bala, para los narcos bala o bala, decía. Sí, eso decía el diputado José Luis Espert, que quedó pegadísimo con el narco Federico Fred Machado, al certificar el organismo recaudador de Estados Unidos que Machado y su entonces socia, Debra Lynn Mercer Erwin, transfirieron $200.000 a Espert en febrero del 2020. Una transferencia que es parte del proceso que se sigue en Texas,
donde Mercer Erwin fue condenada a 16 años de prisión por lavado de dinero del narcotráfico, la misma acusación que pesa sobre Machado y por la cual está detenido aquí en la Argentina, en Viedma, con prisión domiciliaria desde el 2021, a la espera de que la Corte Suprema de Justicia resuelva su extradición a Estados Unidos. Fred Machado tiene el mismo abogado que Javier Milei, Francisco Oneto, y se lo vincula con el cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de droga más grandes y más violentas. Y en Estados Unidos, Fred Machado, el que bancó la campaña de Spert, está acusado de asociación ilícita por posesión, tráfico y venta de cocaína, lavado de dinero y fraude electrónico. Ese sujeto le aportó 200 lucas verdes a Spert y mucho de su logística, un avión y un auto BMW para moverse, en su campaña para ser diputado nacional en 2021. Y Spert es el sujeto al que Lilia Lemoine acusó de haberse quedado justamente con toda la plata de aquella campaña, por lo que fue atacado con un balazo que le pasó cerca de su cabeza. Esos son los muchachos de La Libertad Avanza. Ahora, así como el neurodivergente no pega una, todo le va mal, una suerte totalmente opuesta atraviesa al gobernador pampeano, que ha tenido otra semana en la que se ha podido regodear de su posicionamiento político, aprovechando dentro y fuera de la Pampa la ventaja que le da el haber estado donde no quería estar nadie y de donde muchos le gritaban: «Salí de ahí, maravilla». Sin embargo, aquello de que con el presidente Javier Milei no hay diálogo, que dijo cuando entregó 180 viviendas en Pico esta semana, es lo mismo que vino diciendo desde que ambos asumieron en diciembre del 2023. Por largo tiempo, Silioto estuvo solo, no únicamente con su diatriba contra el presidente y sus políticas, sino literalmente cuando el resto se ponía peluca y alguna que otra cosa manoteaba del gobierno nacional. La intransigencia de Silioto en aquel tiempo es lo que hoy le garpa. En aquel mismo acto, en Pico, el ruso hizo jueguito, sabiendo que lo que él venía diciendo es lo que ahora todos quieren escuchar, manifestó: «Milei no habla con ninguno de los gobernadores. Y si hay diálogo es vacío, sin respuesta en el territorio. No es La Pampa la única provincia olvidada por Milei. Hay muchas provincias cuyos gobernadores apoyaron al gobierno nacional y no recibieron absolutamente nada. Es un gobierno unitario que gobierna para los poderosos, concentrando cada vez más la economía, dejando afuera a la gran mayoría de los argentinos y aumentando la pobreza más allá de los números que dibujan». Y a este momento de rockstars lo aprovecha a pleno. En Bariloche, en el Foro Iberoamericano de Garantías y Financiamiento para Pequeñas y Medianas Empresas, demandaron su palabra. Y ahí dijo: «En el único lado de donde se habla de trabajo y producción es en las provincias, porque el gobierno nacional está circunscrito a un programa netamente fiscal donde plantean negocios financieros y para sus amigos, como lo vimos con el tema de las retenciones. Claramente estamos en las antípodas de esa línea de pensamiento y en eso todos los gobernadores, más allá de las ideologías y pertenencias partidarias, estamos en la misma sintonía. No hay forma de desarrollar el país si no es a través de la producción y el trabajo. Y claramente, la salida es federal», remarcó, para ganarse el aplauso de todos que los respetan por la forma en que supo bancar los trapos cuando La Libertad Avanza parecía arrasar con todo y ahora se sabe entre los ganadores, los que van a ganar el 26 de octubre. Vemos que en la sociedad hay un estado de desesperanza muy importante y en octubre la gente votará de acuerdo con lo que evalúe, dijo Silioto en ese sentido.
En aquel encuentro en Bariloche, al gobernador de La Pampa le aplaudieron el Fondo de Garantías Públicas, la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior, el rol del Banco de La Pampa volviendo a su génesis de banco de fomento y la ley de incentivos fiscales. Hoy la mayoría está constituida por la decisión de los gobernadores de cambiar esto. Por eso, 2/3 partes de los senadores y casi el mismo porcentaje en diputados están poniendo un freno al centralismo nacional. Lamentablemente, no todos los legisladores defienden a sus provincias, reafirmó Silioto, palpitando lo que viene. El gobierno provincial celebró también que los números reales le marcaran que bajara el índice de vulnerabilidad social al 3,5%, más de medio punto menos que los afectados en febrero de 2025 en 10 localidades de la provincia: Santa Rosa, Toay, Pico, Hacha, Castex, Victorica, Jacinto Arauz, 25 de Mayo y también Rancul. Y eso gracias a los programas de transferencia monetaria directa, destacándose los programas alimentarios provinciales, en especial el refuerzo alimentario focalizado extraordinario, incluido en la tarjeta social pampeana. Así, más familias pampeanas garantizan su derecho a la alimentación, consolidando el compromiso del Estado con la inclusión, el acompañamiento cercano y la presencia constante junto a los hogares de la provincia. De no contar con estos programas, el valor de la indigencia en la provincia se incrementaría a más del 5,5%, es decir, más de 2 puntos por encima del indicador actual. Fiel reflejo de lo que el ruso aseguró al inaugurar la Casa Joven. Si el Estado no está al servicio de la gente, ¿para qué está? Si no está para resolver los problemas, ¿para qué está? Y si no está, ¿quién lo va a resolver? ¿El mercado? Las reglas del mercado están para lo que pasó estos días: concentrar cada vez más recursos. Y sabedor, Silioto, de que La Pampa nunca es una isla y que la situación socioeconómica también la afecta y mucho, llenar un changuito en La Pampa tiene un costo de 726.450 pesos en cualquier supermercado. Decía, Silioto sabe, que es todo un problema el de la inserción de los jóvenes en el ámbito laboral. Por eso, para estudiantes que cursen actualmente el 6º año del colegio secundario de toda La Pampa, se abre la posibilidad de acceder, en caso de cumplir con algunos requisitos, becas mensuales de 300.000 pesos desde el año que viene, con el fin de iniciar carreras en la Universidad Nacional de La Pampa. Favorecer que los pibes estudien es magnífico, como también ha sido muy buena la medida del Ministerio de Educación que, fortaleciendo la educación técnica profesional, entregó herramientas para escuelas técnicas, agrotécnicas y centros provinciales de formación profesional por un total de 130 millones de pesos. Es clave la formación, es clave la capacitación, pero también es muy importante la apertura de fuentes de trabajo. Porque fíjate vos que la UTELPA, el Sindicato de Trabajadores Docentes, se comió un garrón esta semana en las elecciones a las que acudió para renovar el Tribunal de Clasificación. Allí se armó una lista opositora a la del gremio y esta lista opositora la barrió a la de la UTELPA. ¿Por qué? Porque hay muchos pibes y pibas jóvenes que han hecho sus estudios terciarios, se han recibido de maestros y profesores y después no han tenido trabajo o cuentan con un carguito de 1 o 2 horas que naturalmente no les alcanza para nada. Y expresaron su bronca en estas elecciones. Por eso decimos, formar, capacitar, es verdaderamente importante. Es la demanda de los tiempos, pero estos tiempos demandan también fuente de trabajo y en eso mucho habrá que dedicar. Y Silioto remarcó que no hubo ningún tipo
de llamado desde el gobierno nacional. Cuando nos llamen, iremos, pero a defender la Pampa, que es lo que nos corresponde, y no porque lo diga Estados Unidos. Argentina es un país soberano y lo peor que nos puede pasar es depender de Estados Unidos. Nosotros competimos con ellos, no nos podemos alinear porque competimos, por eso debemos buscar otros aliados comerciales, dijo Silioto ya abriendo el paraguas, porque después de las elecciones cae aquel que desde los Estados Unidos dijo que venía a ser embajador para hablar con las provincias y que éstas rompan su relación comercial con China. Hay un posicionamiento de la Pampa. Silioto lo anunció. Esto no va a ser así. Y esa postura del gobernador, que está en ganador, contrasta, si se quiere, con la postura del bernismo, una línea interna que es hegemónica, o que al menos supo serla dentro del Partido Justicialista, y de la cual Adriana García, la intendenta de Winifreda, reconoció que está desdibujada. ¿Será realmente así? Porque no son pocos los que estamos esperando que aparezca aquella respuesta de Carlos Berna en su momento, cuando dijo: los muertos que vos matáis gozan de buena salud, para responderle a otra ultrabernista, la actual intendenta de Pico, Fernanda Alonso, que había dicho que Berna no podría ser candidato a senador por motivos de salud. El bernismo juega así. Siempre se muestra que está vivo, por más que hoy el que haga jueguito sea Sergio Silioto. Y finalmente el gran tema, el de el avance de Clarín sobre la ciudad de Santa Rosa, el cableado que está haciendo también en Tuay y la amenaza sobre Pico. En Pico, la cooperativa está reuniendo a las fuerzas vivas, quiere frenar la llegada de Clarín. En Santa Rosa, todas las voces que mantienen su postura independentista se hacen escuchar, como lo hizo la ex secretaria de Hacienda de la administración Di Napoli, diciendo que los que se quieren beneficiar siempre son los mismos con el desembarco de Clarín. Pero claro, aparecieron dos que hasta ahora no habían en su perfil político manifestado ese acercamiento con el multimedios. Por un lado, la concejala radical Mazzucco. ¿Qué quiso decir cuando le dijo a la cooperativa que se les viene la noche? ¿Será que ella está dispuesta a votar por la ampliación del territorio que hoy Clarín domina a través de Telecom? Y Luciano Di Napoli. Parece ser que definitivamente, enviando, como lo hizo, sus proyectos de ordenanza para que el Consejo Deliberante habilite el crecimiento de Clarín, está decididamente a favor de ese grupo al que en el año 2018, cuando Leandro Altolaguirre era intendente, él se le opuso. Dijo que Altolaguirre impulsaba una ordenanza que le iba a permitir a Clarín instalar antenas de telecomunicaciones en espacios públicos. Y por eso expresó su apoyo a la cooperativa en contra del multimedios. Hoy parece estar mirando para otro lado, o decididamente parece estar jugando en otro lugar. El título de la editorial de hoy es Milei a los tumbos y Silioto hace jueguitos. Mi nombre, Javier Alejandro Urban.